Bueno, buenas noches. La noche de hoy pues, vamos a tener un seminario acerca de juicio, prospección e introspección a cargo de Dana Carreño, Eder Cárcamo y Juliet Chacón. Inicialmente hablando de juicio, pues vamos a tener que el juicio es la capacidad psicológica de adecuarse al principio de realidad y a partir de este emitir juicios de realidad concordantes. Para el normal funcionamiento de este juicio, pues es necesario e indispensable pues que toda la corteza cerebral esté funcionando de manera normal y que todas las áreas subcorticales de integración estén indemnes. Y es importante resaltar que la pérdida de juicio pues va a estar relacionada o va a corresponder con la pérdida de contacto con la realidad. Cuando no hay un buen juicio de realidad, o pues este está comprometido, el discurso que va a haber a partir del déficit del mismo va a impedir la interacción con los demás porque pues va a estar perturbada o alterada la alteración comunicativa. Psicopatológicamente hablando, pues vamos a tener que la capacidad del juicio puede estar alterado en forma transitoria durante una reacción emocional brusca o intensa, como por ejemplo las crisis de pánico, el estrechamiento del campo de conciencia, que debemos recordar de este mismo estrechamiento que pues hace parte de la incapacidad que tiene ese rango cerebral de poder distinguir o elegir o determinar todos esos estímulos indispensables o importantes. Y pues bueno, además de esto, la capacidad del juicio se altera en forma más permanentemente en el curso de una enfermedad mental como la esquizofrenia, perdón. En alteraciones del juicio, pues vamos a encontrar el juicio debilitado inicialmente, que es un trastorno emocional transitorio, como que puede estar dado en las crisis de angustia, en fatiga mental, física o enfermedades sistémicas, especialmente febriles. Encontramos el juicio deficiente, que va a estar originado por deficiencias en la captación del conocimiento del yo o del medio externo, pues como sucede en pacientes con retardos mentales. Encontramos el juicio desviado, que va a estar ocasionado por una gran interferencia efectiva en el momento de hacer la evaluación crítica. Se van a presentar en trastornos emocionales transitorios, en los pacientes deprimidos, esquizofrénicos, entre otros. Y por último, el juicio deficiente, pues que es la pérdida de esa capacidad crítica que tienen los pacientes y a su vez la autocrítica, como se ven en los pacientes con cuadros demenciales. En su exploración y detención, pues la mejor forma de explorar este juicio, su función es a partir de la observación de la conducta en la vida cotidiana. La confrontación con la realidad pues, va a permitir el mejor escenario para observar todas esas dificultades en que se pueda presentar en el paciente para calificar su juicio pues en su realidad. Toda esta información fue tomada del libro de psicopatología básica del autor Hernández Bayón. Buenas noches. Ahora vamos a seguir hablándole sobre lo que va a ser la prospección. Aquí pues le habla el estudiante Eder Cárcamo y para comenzar a hablar sobre este tema tenemos que tener presente o tener en cuenta lo que va a ser el concepto sobre la prospección. Cuando se habla sobre la prospección, esto hace referencia a lo que va a ser la capacidad del paciente para determinar lo que van a ser las acciones hacia el futuro con respecto a la condición clínica y la planeación, como lo que va a ser la necesidad de la hospitalización o adherencia a lo que va a ser el tratamiento y el seguimiento por parte de un médico. Siguiente. Bueno, aquí la prospección pues se clasifica de dos formas. La primera forma, pues la prospección en psiquiatría, esta, como dije anteriormente, se va a variar, sí, se varía de varias formas y dependiendo pues los aspectos que esté presentando o que se vayan a evaluar junto con los objetivos que presenta el paciente. Y aquí pues por la primera clasificación
se va a hablar primero sobre una prospección adecuada. Cuando se habla de esto, se habla de que implica una evaluación exhaustiva y precisa dentro de los factores relacionados con la enfermedad mental que presenta el individuo. Dentro de los objetivos que presenta esta clasificación se va a hablar sobre la evaluación completa del paciente, la consideración de factores de riesgo y profesores que presentan esta enfermedad. Se va a hablar también sobre la utilización de herramientas de evaluación. Y por último, pues se va a hablar sobre lo que va a ser la educación del paciente y la familia. En resumen de esta clasificación, se habla de que la prospección adecuada en psiquiatría pues implica una evaluación integral y continua de ingresos de varios aspectos dentro de esta enfermedad mental de un individuo. Ahora, hablando sobre hablando sobre la segunda clasificación, se va a hablar de una prospección inadecuada. Esta puede tener varias causas y consecuencias negativas. Dentro de esto, por unos ejemplos de lo que podría considerarse una prospección inadecuada, encontramos lo que va a ser la falta de evaluación exhaustiva, también los sesgos de la evaluación, encontramos dependencia excesiva de una única fuente de información que no debería ser la forma como se haga la evaluación. También encontramos la subestimación de la gravedad de esta enfermedad. Y por último, pues encontramos algo muy importante que va a ser un diagnóstico erróneo. En resumen de esta clasificación, se habla de que en psiquiatría pues puede tener consecuencias significativas para el paciente, incluida lo que va a ser la atención deficiente y un tratamiento ineficaz. Siguiente. Eh, Después vamos a encontrar lo que va a ser la clasificación de prospección disminuida, donde aquí en psiquiatría esta se refiere a una evaluación limitada o incompleta. Dentro de estos objetivos se busca lo que va a ser la falta de tiempo, recursos limitados, falta de capacitación o expresión. Se habla también de estigmas y barreras culturales. Dentro de otra clasificación de esto, se habla lo que va a ser la prospección ausente, donde esta pues se refiere a lo que va a ser la falta completa de evaluación o eh, consideración de la salud mental de un individuo. Aquí en esta clasificación, los objetivos principales que se tienen que tener en cuenta va a ser la falta de conciencia o reconocimiento del paciente. Aquí también se habla sobre la falta de acceso a la atención médica, se habla de estigmas y también por último se tiene que tener en cuenta lo que va a ser la negación o minimización de los problemas que presenta el paciente. Esto pues, puede tener consecuencias muy graves. Esta clasificación hay que tener en cuenta porque es la que presenta más consecuencias y más graves todavía en el paciente, ya que, bueno, aquí pues los trastornos mentales no tratados pueden exponer o pueden también empeorar en el tiempo y afectar negativamente la calidad de vida y el funcionamiento del individuo. Ahora, vamos a encontrar otras clasificaciones, donde la primera de estas va a ser por trastornos mentales. La siguiente va a ser por riesgos de resultados
adversos, donde esta clasificación, la prospección, puede clasificarse según el riesgo de resultados adversos, como el riesgo de suicidio, eh, problemas de trastornos específicos y la probabilidad de recaídas. Fuera de esto, encontramos la clasificación por respuesta de tratamiento. También encontramos clasificación por estabilidad a largo plazo, donde esta clasificación se puede clasificar por prospección según la estabilidad de largo plazo a la condición mental que presenta el individuo. Y por último, no obstante, se habla también de la clasificación por comorbilidades y complicaciones, que esto es la última clasificación, no digamos que no es importante porque es la que más presenta rasgos, ya que esta es la que se conlleva a todos los trastornos o todas las incomodidades que presenta el individuo. Siguiente. Ahora, hablando sobre lo que va a ser las alteraciones de prospección, aquí en psiquiatría se refiere a un cambio de la capacidad de una persona para prever o anticipar el, el curso, pues, el curso futuro de su enfermedad mental o de su situación psicológica. Estas alteraciones pueden manifestarse de diversas formas, hay muchas formas varias y puede ser causada pues, por diferentes factores de riesgo, como lo dije anteriormente, como la gravedad de la enfermedad, la presencia de síntomas específicos, el impacto del tratamiento también, o la respuesta emocional del individuo con respecto a la situación que esté presentando. En algunos ejemplos de esto se presenta la falta de conciencia de la enfermedad, la negación de la gravedad de la situación. También se habla de pensamiento los pensamientos desorganizados, se habla también de impulsividad, se habla sobre pesimismo extremo. Ahora, la alteración de lo que va a ser la prospección puede ser un síntoma importante en algunos trastornos mentales y puede afectar la capacidad de una persona por manejar lo que va a ser la enfermedad y también es muy importante abordar estas alteraciones mediante la evaluación y el tratamiento adecuado. Bueno, continuando con el tema de introspección, mi nombre es Julia Chacón y pues la referencia fue tomada de un artículo de una revista colombiana de psiquiatría en el año 2006 de ese cielo. Entonces, para hablar de introspección, pues tenemos que saber que este término se ha utilizado para referirse pues a un cierto estado mental que se infiere pues tanto en lo que es la respuesta verbal como la respuesta conductual pues del paciente frente a su enfermedad. Vamos a tener que este concepto pues abarca diversos fenómenos que van a estar basados en diferentes dimensiones y que básicamente este concepto está muy difundido en lo que es la parte clínica psiquiátrica, sobre todo en lo que es la psicosis. Vamos a tener que este término de introspección no se ha especificado en qué consiste como tal este fenómeno, ni si es un síntoma o un aspecto de otro síntoma, ni cómo puede medirse o hacerse objetivo frente al paciente. Tampoco se ha especificado ni qué mecanismos están implicados en su normal existencia o ya sea en su alteración. Vamos a tener que
Este concepto pues no ha sido como tal especificado pues en lo que es la psiquiatría clínica como tal. Pasa. Bueno, para la Organización Mundial de la Salud, para el año 1973, pues esta realizó pues un estudio internacional multicéntrico en donde la falta de introspección fue el síntoma más común como tal que se encontró en los pacientes que presentaban esquizofrénicos. Se presentó un 97% de los casos que se realizaron como tal en este estudio. También tenemos que saber que este término se fue involucrado pues en diferentes modelos. Vamos a encontrar algunos modelos teóricos de la introspección. Tenemos principalmente lo que es la psiquiatría fenomenológica, la cual pues una de las características del acercamiento de Karl Hasberg a la práctica clínica pues era la importancia que le daba a lo expresado por lo que realmente el paciente refería. Entonces aquí era importante lo que era la autoobservación del paciente, que era una de las más importantes fuentes de conocimiento en lo que era la vida psíquica patológica. Entonces, él aquí, pues básicamente lo que hizo fue que estableció una importante diferencia entre lo que era la introspección como la habilidad de los pacientes para poder juzgar eh, lo que le estaba ocurriendo como tal durante pues el desarrollo como tal de la psicosis y la razón de por qué realmente les estaba ocurriendo esto. Entonces aquí era donde interfería como tal lo que era la conciencia pues de la enfermedad y la experiencia como tal de sentirse ya sea enfermo o cambiado. También vamos a tener otro modelo que es la teoría psicodinámica. Aquí pues esto se basa en lo que es Freud, el cual pues utilizó ciertos términos para poder denominar lo que era la conciencia de estar enfermo. Entonces aquí lo que era el psicoanálisis, lo que básicamente hizo fue que sostuvo que el enfoque de la introspección era como la capacidad del individuo para poder pensar en sí mismo y a la vez en su ser. También tenemos otro modelo que es la teoría, ¿pasa? Bueno, entonces también teníamos otro modelo que era la psiquiatría clínica, que era la más importante. Aquí, pues, el concepto moderno de introspección en la psiquiatría clínica, pues, parte de algunos trabajos de algunos autores, como era Aubrey Lewis para el año 1934, el cual, pues, este lo que hizo fue que definió introspección como la correcta actitud hacia los cambios mórbidos en sí mismo y más aún la comprensión de que la enfermedad era mental. Aquí tenemos, pues, una gráfica en donde básicamente nos muestran algunos estudios clínicos de introspección que utilizaron pues algunos modelos categóricos. Vamos a tener para el año 1958 un estudio de Skay, el cual pues definía este término de introspección como la conciencia verbalizada por el paciente de la existencia pues, de una alteración en su funcionamiento intelectual. Él básicamente clasificaba de que había varios tipos de introspección, como era el completo, el parcial y el nulo. Así tenemos pues también otros estudios para el 1976, que era el de Van Putten y otros autores, el cual pues lo que definían como tal a este término eran que era el reconocimiento por el paciente de cierta conciencia de enfermedad emocional y este pues decía que existían pues dos tipos, que era el presente y el ausente. Y así pues también se hizo con otros autores, pasa. Aquí también se hicieron otros estudios para el año 1988 el cual pues definían el término de introspección como el reconocimiento del carácter patológico de su conducta
y el estado emocional y de la necesidad de recibir tratamiento según la visión como tal del terapeuta. Aquí pues definían como tal los tipos de introspección como 4 grados de intensidad en la falta de esta. También para el 1992, Takai pues no dio como tal una definición explícita, pero sin embargo consideraba que existían varios tipos de introspección, que era el presente, el parcialmente presente y el ausente. Asimismo también, de esa misma forma, pues también lo clasificó Peralta para el año 1994, el cual tampoco tenía como tal una definición. Sin embargo, en las limitaciones pues encontraban de que había una clasificación basada en lo que era el índice global de introspección. Básicamente, pues la mayoría de estos estudios empíricos lo que han hecho es que han intentado relacionar los diferentes grados de introspección con otras variables, como es el diagnóstico, la gravedad del trastorno mental, el nivel de coeficiente intelectual, la adherencia al tratamiento, si este fue bueno, fue malo, el pronóstico como tal de dicha enfermedad. También se vio como tal en estos estudios de que los resultados pues han sido inconscientes entre las diferentes investigaciones y que esto pues se ha debido pues a diferentes factores metodológicos, como encontramos la selección de los pacientes, el curso, las fases de la enfermedad, que a grande diferencia de las escalas utilizadas, estos autores pues afirmaron como tal que la elección pues de una escala en particular para la evaluación de la introspección dependía de las preferencias del investigador o como tal del paciente. ¿Pasa? También vamos a tener, por otro lado, encontré dos tipos de introspección. Encontrábamos la introspección, encontrábamos lo que era la introspección experimental, la cual esta se plantea centrarse en los procesos mentales de una manera objetiva y científica. Y esto lo hacía mediante la manipulación de la estimulación a la que era sometida como tal el sujeto investigado. Aquí básicamente lo que se buscaba era capturar la expresión de la psique en el mismo momento en que surge para analizarla. Para ello, además del registro verbal del paciente, también se tomaban otras medidas, como eran registros electrofisiológicos, número de errores de apreciación, se tomaba lo que era la tensión muscular o la tasa cardíaca. Y que a través de estas mediciones, pues era viable como tal investigar lo que era la presencia y el funcionamiento de la atención, la voluntad o la emoción del paciente como tal. ¿Pasa? Tenemos lo que es la introspección sistemática, que este es otro subtipo como tal, que se utilizaba más que todo o fue utilizado por lo que era la llamada escuela de Busco. En ella pues lo que se buscaba como tal era acceder a la psique, pero esto era a través de la resolución de una situación y la posterior descripción de los pasos seguidos para ello. ¿Pasa? Finalmente, el artículo nos daba pues como conclusión de que los resultados como tal de esta investigación pues no pueden ser comparados por las diferentes conceptualizaciones porque hubieron muchas diferencias. También nos da una conclusión de que en psicopatología el término de introspección se restringe a aspectos de autoconocimiento y de que realmente no existe una convergencia entre el término, la conducta y el concepto.